Bueno, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Si les parece tal y si te parece, vamos comenzando, así respetamos el horario que habíamos pautado. Ahí está saludando Ileana. Buenas tardes, gracias por sumarte. Bueno, si les parece, voy a hacer una breve presentación primero de este espacio, antes de iniciar propiamente con el webinar. Nada, este webinar justamente es el primero de un ciclo especial que vamos a estar realizando por el Día de las Madres, en el que vamos a buscar visibilizar diferentes tipos de maternidades y hablamos que ninguna persona materna sola. Para quienes no nos conocen, Grow es una ONG que trabaja por la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas, y en este caso estamos coordinando este espacio junto a Carolina Bataglia de Trama. Carolina, no sé si te querés presentar a Trama. Sí, ¿qué tal? Bueno, hola a todas, a todos, perdón. Eh, sí, mi nombre es Carolina Bataglia, soy licenciada en comunicación y cofundadora de Trama Red. Trama Red es una consultora de comunicación inclusiva y accesible. Trabajamos todo lo que tiene que ver con el paradigma social de discapacidad de forma interseccional, con género, bueno, y con demás variables, digamos, que obviamente conforman la interseccionalidad. Así que en este trabajo, en este recorrido, ya estuvimos haciendo, bueno, un webinar con Grow, y en esta oportunidad, la verdad es que nos encantó poder sumarnos a este ciclo de maternidades, porque nos parece que es una buena oportunidad para, bueno, para mostrar, ¿no?, la diversidad en las diferentes formas de maternar. Y justamente con esa confirmación de que ninguna maternidad se puede hacer en soledad, ¿no? Que siempre necesitamos como esa red y esa contención y apoyos para poder llevarla adelante. Así que bueno, muchas gracias a quienes están formando parte hoy del espacio, y esperemos que les guste. Invitamos a Mariana en esta oportunidad, así que igual voy a dejar porque seguramente ya tienen para presentarlas de parte de Grow, pero bueno, gracias. Dale, muchas gracias Carolina. Bueno, vamos a presentar entonces, como anticipó, a nuestra invitada del día, que es Mariana Chandelier, es mamá desde 2015, lo que la llevó a informarse en aspectos vinculados a la crianza. Es doula, consultora en porteo ergonómico, asesora en lactancia y en alimentación complementaria, y baby led weaning. Actualmente cursa el primer año de puericultura. Acompaña a familias de una perspectiva de derechos con enfoque de género y discapacidad, y su objetivo es brindar contención, sostén e información actualizada para que cada familia tome decisiones de forma consciente y acorde a su realidad. Bienvenida Mariana, gracias por sumarte a este espacio. Antes de empezar, nosotros vamos a ir haciéndole algunas preguntas, pero invitamos a todos y a todas a dejar preguntas que quieran hacerle en el chat, así hacia el final las vamos reponiendo también, y podemos también habilitar los micrófonos aprovechando que no somos tantos. Así que si te parece, Mariana, comienzo con algunas preguntas como muy iniciales, que tiene que ver con preguntar cuál es el trabajo de una doula, y cómo te nació esa vocación, cómo te formaste. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a las chicas de Grow y de Trama por la invitación. Bueno, les cuento. Una doula es en general somos mujeres, pero hay hombres también formándose y diversidades, digamos, dentro de las doulas o les doulas. Se está abriendo, digamos, el panorama. Antes era solo para mujeres. Bueno, y somos agentes de salud, aunque no estamos reconocidas como tales, que acompañamos a la mujer y a la familia en procesos vinculados con la maternidad y con no solamente durante el embarazo, el parto, digamos, y el puerperio, sino también en otras situaciones, como puede ser en situaciones de duelo gestacional y perinatal, o cuando una mujer
decide, por ejemplo, interrumpir el embarazo, también la dula puede acompañar, digamos, desde un lugar de sostén y de escucha. Bueno, cuando fui mamá, cuando nació mi hijo, se abrió todo un mundo de cosas que no conocía. Y entre esas cosas, para buscar justamente esto que decían de que no se materna en soledad, ¿no? Que uno siempre son necesarias las redes. Y buscando justamente redes, di con diferentes grupos en las redes sociales, en Facebook y demás, de crianza, y ahí salía mucho, hablaba mucho de las dulas. Yo antes de ser mamá había escuchado así como mencionar, una vez una amiga me contó que la había acompañado una dula, pero no sabía mucho de qué se trataba. Y por medio de estos grupos como que me fui enterando y fue también de compartir experiencias con otras amigas que fui conociendo que eran dulas, que son dulas, y siempre tuve como esas ganas de formarme y bueno, se dio la oportunidad a fines del 2018 y fue una experiencia muy, muy linda. Creo que es una experiencia muy movilizante para todas. La formación de dula, por más que uno quiera ejercer o no, digamos, acompañar familias o no, siempre lo que se genera en los encuentros es muy movilizante. Perfecto, muchas gracias. Mariana, no sé, Carolina, ¿querés sumar alguna consulta? También ustedes pueden ir dejando igual en el chat o habilitar los micrófonos si quieren ir preguntándole algo. A mí me surge por plena curiosidad, ¿no? Bien, ¿cuál es el trabajo concreto? O sea, ¿cómo es ese acompañamiento de una dula, ¿no? Y esto que decías, Mariana, de que en otros países, perdón, de que acá no se reconoce como agente de salud, tomé nota para acordarme que en otros países, yo tengo una amiga que vive en Alemania y tengo entendido que allá el Estado te otorga una dula, como que vos te vas a tu casa con una dula que te está acompañando. Entonces, bueno, conocer un poco cómo es ese acompañamiento, o sea, cómo es ese trabajo, Marian. Sí, la dula tiene herramientas para acompañar a las familias, tanto herramientas para acompañar desde lo corporal, durante el embarazo, para trabajar esto de ejercicios para cuando tenés algún tipo de incomodidad o demás, o para prepararte para el trabajo de parto. Y también acompaña desde un lugar de escucha y de contención, ¿no? Y con información actualizada en relación a los diferentes procesos, digamos, por ejemplo, al parto, a la fisiología, ¿no? Del parto, de la lactancia, para que la mujer pueda decidir lo que le resulte según la realidad de cada familia, ¿no? Porque, digamos, una conoce, digamos, la fisiología y demás, pero a veces las decisiones se toman en torno a las realidades y a las posibilidades de cada mujer y de cada familia. Y bueno, se trabaja también mucho en esto de las redes, del entorno, eh, para que el puerperio se pueda atravesar de una forma más amable.
el puerperio, bueno, que es la lo que viene después del parto, ¿no? Que es un momento muy intenso a nivel físico y a nivel emocional también. Sí, sí, totalmente coincido. Y en cuanto a esto de acompañar desde una perspectiva de género y de discapacidad, ¿tenés como alguna experiencia para compartirnos al respecto? ¿Te acompañaste alguna familia que tengas con algún integrante con discapacidad? O bueno, ¿cómo aplicás esas perspectivas? Sí, acompañé a varias familias en diferentes procesos que tienen con personas con discapacidad, por lo general mujeres con discapacidad y bueno, su entorno. Y digamos, lo que observé mucho en relación al acompañamiento, o sea, en principio mi intención de formarme fue brindar información y de hecho sigo formándome para brindar información porque si bien ahora con las redes sociales y el desarrollo de Internet y las tecnologías, la información llega más, hay personas que todavía tienen acceso limitado a ciertos recursos, cierta información, entonces la idea es acercar esta información justamente para que se puedan tomar decisiones conscientes, ¿no? Y para empoderar a las mujeres, porque bueno, en torno a la crianza y en torno a estos temas siempre hay mucho mito, muchas cosas que fueron pasando de generación en generación que no, hoy con la evidencia científica, digamos, se sabe que no es tan así, por ejemplo, bueno, en relación a la lactancia y algunas otras cuestiones de crianza, entonces está bueno que las mujeres puedan, como mamás, tener todas las herramientas para que después decidir con un fundamento, ¿no? Entonces, bueno, en relación a esto, acompaño a familias con integrantes con discapacidad. No es excluyente, digamos, he acompañado también a mujeres sin discapacidad, pero tengo como pongo énfasis, digamos, en acompañar a familias a niños con discapacidad. También por esto de la perspectiva del modelo social y, digamos, un poco esto de trabajar en torno al modelo social y a lo que marca la convención en relación a que las personas puedan acceder a sus derechos como corresponde. Mariana, te sumo una pregunta. ¿Qué cuestiones o miradas sentís que te cambiaron desde que fuiste mamá y si vos fuiste acompañada en este proceso por alguna dula y cuál fue tu experiencia? Bueno, de que fui mamá sí se me transformó todo. Había un montón de cosas que yo pensé que sabía que no sabía, o sea, fue todo un mundo totalmente nuevo y el puerperio, bueno, me trajo un montón de emociones y me sacudió de una manera así como muy fuerte, pero estuvo bueno porque era como atravesar esas olas para después salir diferente, ¿no? Transformada. Y, perdón, me preguntabas eso, ¿qué me trajo la maternidad? Y la otra pregunta, Sí, si habías sido acompañada en el proceso por alguna doula y en ese caso, ¿cómo había sido tu experiencia? Si tenías como algún recuerdo, alguna experiencia personal que nos quisieras compartir.
En el embarazo de mi hijo, de mi primer hijo, no fui acompañada porque no lo creí en ese momento. Bueno, desconocía primero la figura de la doula y sentía que el acompañamiento que estaba recibiendo de mi entorno familiar y de la institución que había elegido era suficiente. Después, digamos, mirándolo en perspectiva, pienso que hubiera sido útil y hubiera sido muy, muy lindo haber contado con una doula, ¿no? Porque, bueno, desde el sistema médico es muy poca la contención en general a nivel emocional y un montón de cosas que se pierden, ¿no? Pasás a ser una serie de valores, peso, presión y valores de los estudios y una consulta de 10 minutos y ya está. Y, en cambio, bueno, la doula está más en relación a lo que te está pasando internamente y cómo estás y bueno, tiene mucho que ver con lo emocional y creo que hubiera sido lindo incluso también en el puerperio porque bueno, me encontraba con situaciones que desconocía, ¿no? En relación a las necesidades de mi hijo y cómo manejarme, qué sé yo. Que para ir con el acompañamiento de una doula hubiera sido un poco más llevadero todo. Pero sí yo tuve después de mi hijo dos embarazos, dos hijos que no llegaron a nacer, que murieron antes de nacer. Y ahí sí conté con el acompañamiento de una doula, que fue muy importante para mí. Y creo que es algo que está bueno visibilizar. Este mes justamente es el mes de concientización del duelo gestacional y perinatal, que son estos bebés que o murieron, digamos, dentro en la gestación o al poco tiempo de nacidos. Y es un tema del cual se habla muy poco y bueno, que es importante visibilizar. Y las doulas también acompañamos ese tipo de procesos y para mí fue fundamental la contención y el acompañamiento que recibí de mi doula en ese momento. Me quedé pensando en que una doula viene a ser como ese acompañamiento amoroso, ¿no? Como eso que se necesita tanto en el puerperio o en estas situaciones, ¿no? Como tan fuertes que estás comentando, Mariana, y que muchas veces son situaciones que se viven muy en soledad, ¿no? Que las madres atraviesan en mucha soledad esto de hasta el mismo puerperio, ¿no? Porque todo el mundo sigue con su ritmo y vos estás sola acompañando a esa nueva vida, ¿no? Que está creciendo. Y bueno, me parece que es algo muy necesario, ¿no? Pensándolo, y más en esta sociedad actual. Digo, podemos pensar que en otras sociedades y en otros momentos históricos, como que había otro acompañamiento, ¿no? Como que la crianza era más colectiva. Y hoy en día, bueno, en este sistema funciona todo de otra forma y la madre, bueno, justamente queda sola, ¿no? Entonces, ¿cómo, digo, sola por decirlo de forma, en eso del día a día, ¿no? Mientras por ahí la pareja o la persona que convive con esta mamá sale a trabajar, o bueno, en el caso de padre, una madre soltera, ¿no? Tener que buscar otros apoyos y que no siempre es tan fácil, o que no tienen como entiendo que la dula es como que tiene una entrega más amorosa, ¿no? Y que entiende justamente esa necesidad afectiva
que necesita esa madre. Me parece que es un trabajo hermoso y de mucha entrega. Sí, justamente la dula es como que recupera esto que vos decías de la crianza compartida, ¿no? Antes era todo más comunitario, digamos. Entonces lo que hace la dula justamente es esto, ¿no? Recuperar en la sociedad actual estos valores. También la dula trabaja puede hacer grupos, digamos, talleres, grupos, rondas de crianza, justamente para esto, que la mujer no se sienta como que es un bicho raro, ¿no? Como que le pasan las cosas solo a ella, sino que estar con otras mujeres que también están transitando el puerperio o el embarazo o la etapa que se transita y también te brinda recursos, ¿no? Porque lo que se le ocurre a otra mujer por ahí a una le puede servir o cosas así, esto del círculo, ¿no? Los círculos de crianza que son tan importantes. Sí, total. Y me quedé también pensando un poco esto que decías de los mitos o estas cuestiones que se vienen reproduciendo en las familias, ¿no? Bueno, pero tal lo hacía así, lo sigue haciendo así, y por ahí hay ciertas cosas que se fueron actualizando y que a veces es muy difícil dentro de la familia para las madres, no como, digo, para las madres o para la persona, ¿no? que cuide o que se ocupe de la crianza, decir, bueno, no, ahora, no sé, por determinados informes científicos o médicos, o ahora, no sé, está determinado que es mejor estas cosas de esta forma, y vos lo traías muy concreto con lo de la lactancia. Entonces me quedé pensando también los mitos que hay alrededor de, por ejemplo, la lactancia y las mujeres con discapacidad. Digo, mitos que aparte son específicos de las personas con discapacidad, ¿no? Desde que por ahí no tienen la capacidad de gestar o de criar o de, por ejemplo, esto, ¿no? Poder dar la teta. Digo, no sé, ahí, ¿qué encontrás, Mariana, en esas situaciones? Sí, tal cual. Hay muchos mitos en relación a las personas con discapacidad y la maternidad, paternidad, a la crianza en general, a los roles de cuidado, ¿no? Que una persona con discapacidad ejerza un rol de cuidado en vez de ser cuidada, ¿no? Que siempre se tiene a la persona con discapacidad como la persona que tiene que ser cuidada. Esto se da incluso en las mismas familias, a veces, de las personas con discapacidad, en el mismo entorno, ¿no? Que es más complicado poder, digamos, hacer un camino, un recorrido para que esto se pueda ir deconstruyendo y que la persona, digamos, con discapacidad, madre, padre o encargada, digamos, de roles de cuidado pueda sentir ese rol como propio, ¿no? Y empoderarse y sentirse con la libertad de ejercer el rol de cuidado con los apoyos necesarios, ¿no? A veces está esto de, bueno, como uno necesita cierto tipo de apoyos, eh, es como que el entorno dice, ah, bueno, pero como yo te ayudo en tal cosa, por decirlo así, ¿no? Entonces, como que se creen con la autoridad de opinar y de decidir, ¿no? Quitando la autonomía a la persona con discapacidad. Entonces, bueno, en esos casos es importante poder trabajar con la persona, con el entorno, para ver de, bueno, está bien, quizás uno necesite cierto
acompañamiento, cierto apoyo, pero eso no quiere decir que no pueda tomar las decisiones con autonomía, digamos. Y en relación a lo que tiene que ver con la lactancia, hay muchas formas de generar ese vínculo, incluso más allá de en las personas con discapacidad, y también cuando hice la asesoría en lactancia hice un trabajo, una investigación en relación a las familias que tienen discapacidad, y encontré una experiencia muy interesante de lactancia diferida, que es cuando una mujer se extrae leche y le da esa leche a través de otro método a su hija, ¿no? Que puede ser a través de la mamadera o a través de una jeringa o de otro método, de un vasito. En casos en donde hay dificultades en torno a la deglución, a la succión, esta opción es súper importante porque reciben todos los beneficios que tiene la lactancia materna, ¿no? No, ahí nos íbamos a pisar, Carolina. No, quería habilitar, si quieren sumar puntas, son más que bienvenidas, pueden abrir los micrófonos también, tal vez algo que les haya quedando resonando, alguna experiencia tal vez que quieran compartir, eh, para poder intercambiar. Yo quería también comentar en relación a esto de... Buenas. Hola, Mariana. Perdón un segundo. Disculpen un segundito. Bueno, quería comentar en relación a la violencia obstétrica, que me parece muy importante, que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, digamos, tenemos en el sistema médico, digamos, doble o triple sesgo, ¿no? De ser mujer, de ser madre y con discapacidad, ¿no? Ya de por sí a las mujeres madres se nos infantiliza muchas veces dentro de lo que tiene que ver con el sistema de salud. Y bueno, al tener una discapacidad también genera estas barreras, ¿no? Actitudinales, prejuicios en torno a si uno es capaz de parir, de criar, y se viven muchas situaciones en las que se toman decisiones sin informar a las personas con discapacidad sobre lo que se está haciendo con sus cuerpos y sobre si hay alternativas a eso, ¿no? Y qué consecuencias trae cada procedimiento. Sí, pensaba esto de que ya de por sí, ¿no? Cuando se empieza a hablar de todo esto del parto respetado, de la violencia obstétrica, ¿no? Este lugar que a veces a las mujeres se les da dentro, solo por ser mujer, digo, ¿no? Dentro del sistema de salud, no sé, no tengo muy fresco acá, pero que hay como un porcentaje, ¿no? De cesáreas que tal vez no son necesarias del todo, pero que bueno, es como la decisión, ¿no? Que se toma, y obviamente una mamá, digo, en pleno, digo, a punto de dar a luz, no va a estar
por ahí planteándose o parándose, ¿no? Si no sabe también, bueno, como estos derechos a tener toda la información. Entonces, pensándolo también en relación a esto que vos decís, Mariana, de una mujer con discapacidad, digo, ¿cuánto más debe estar anulada como persona para el sistema de salud que, bueno, que tal vez no se le brinda la información, digo, que no se le dan las posibilidades de decidir y que tampoco se le brinda la información de manera accesible, ¿no? Me parece que tiene como toda esta vulneración. Sí, sí, tal cual. Muchas veces se le brinda información a quienes acompañan a esa persona y como la posibilidad de que el otro decida, ¿no?, sobre el cuerpo de la persona, y muchas veces son decisiones que tienen consecuencias, digamos, sobre los cuerpos. Entonces es súper importante también esto en este sentido, que la persona tenga acceso a la información, que pueda preguntar, que pueda ser partícipe, digamos, ser protagonista en realidad de las decisiones que tienen que ver con sus cuerpos. Sí, y en relación a esto que también habías nombrado, Marian, que habla de todas estas representaciones o miradas que hay en cuanto a las mamás con discapacidad, ¿no? No sé si ahí tenés como experiencias para contarnos o algo que quieras compartir al respecto o que creés que debería cambiar, ¿no? Socialmente. Creo que es muy importante que se visibilice, por ejemplo, este tipo de ciclos, charlas, es muy importante visibilizar que las mujeres con discapacidad tenemos deseos, sueños, que podemos maternar, que podemos estar en roles de cuidado. Y sí, bueno, está esta representación, ¿no? De que, bueno, si, entonces, vos tenés un hijo, bueno, claro, te lo cuidan, ¿no? Está mucho esto presente, ¿no? O, por ejemplo, bueno, en mi caso que tengo discapacidad visual, ahora que mi hijo es más grande, está esto de, él te ayuda, él te cuida, él te guía. Poner a una criatura en situación de cuidado de un adulto, o sea, es algo impensado para una persona sin discapacidad. Bueno, como hay una discapacidad, entonces el niño es quien cuida, ¿no? Entonces, bueno, esto de desmitificar y desde diferentes lugares, ¿no? Uno desde lo cotidiano, desde la calle, saliendo, que se visibilicen, digamos, salir a la calle, salir a diferentes espacios, que se visibilice cómo uno se maneja, digamos, y también desde los medios de comunicación, los mensajes que se dan en relación a la discapacidad. Habría que trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Desde muchos lugares para ir derribando todo este tipo de representaciones y de barreras. Es interesante esto que decías, Mariana, de las representaciones, ¿no? Porque nosotros venimos trabajando justamente este mes con las maternidades, que hay como una manera bastante estándar de representar a la maternidad, como bastante hegemónica, y se pierde un poco la diversidad de maternidades y el ejercicio propio de maternar con las experiencias diversas, y la importancia que decías justamente de visibilizar otras maneras de maternar, otras maternidades, y también pensaba un poco en esto que hablabas de la importancia de volver a lo comunitario, ¿no? De tejer redes en un mundo y sociedades cada vez más atomizadas. La pandemia también vino como mucho a mostrar eso, ¿no? Nos quedamos como mucho más aislados de lo que ya estábamos en algunos aspectos, y qué importante es como recomponer esas redes también para el ejercicio y la práctica de la maternidad.
Sí, en este sentido había en un lugar leí como un paralelismo entre la pandemia y el puerperio, ¿no? Que muchas personas sintieron esto de, uy, me quedo en casa y como que estoy acá aislado, como esta comparación, ¿no? De lo que les pasa a muchas mujeres en el puerperio o lo que nos pasa, eh, sobre todo pienso yo en el caso de, hay toda una idealización, ¿no? En torno a la maternidad, con esto que vos decís también de las maternidades más hegemónicas, ¿no? Hay, desde los mensajes que se dan en los medios de comunicación es como todo muy color de rosa, todo muy feliz y muy lindo y ay, el amor y en la realidad, digamos, hay mucha oscuridad también, si bien obviamente hay felicidad y demás, pero también hay mucha oscuridad, hay mucha sombra, hay muchos duelos que una persona vive que tienen que ver con la vida anterior, eh, que se pierde por algunos momentos, porque bueno, hay una personita que demanda cuidados y entonces una deja de hacer cosas que hacía antes, aunque sea por un tiempo corto o no, cada mujer verá en función de sus posibilidades y de su realidad y de sus deseos, pero hay algo que se rompe, ¿no? Algo que deja de ser como era y que cambia. Y eso lleva a un proceso de aceptación, de duelo. El puerperio tiene esos lados oscuros en los que uno por ahí no está del todo feliz. Por momentos hay momentos en los que uno no se, como que no se, no, decís, pero esto no era como yo pensé que que iba a ser, o el bebé que supuestamente duerme todo el día en la cuna y que después no, o sea, ese tipo de situaciones que se idealizan en los medios de comunicación y después en la realidad son bastante diferentes. Creo que es re importante esto que traes, Mariana, porque eh, son situaciones que no se hablan cotidianamente, o que, a ver, cada experiencia, creo, y cada maternidad es única, y cada puerperio es único, ¿no? Y imagino que te pega de una forma diferente, pero me hiciste acordar mucho en mi caso personal, que una muy amiga mía, que había tenido un hijo un año antes que yo, cuando yo ya estaba por tener a mi hija, me dijo, me dijo, hay mucha soledad, hay mucha oscuridad. Esto es justo lo que vos estás diciendo, ¿no? Como hay mucha oscuridad. Y después me acuerdo que en pleno puerperio, ¿no? Las primeras semanas yo no paraba de llorar, ¿no? Era como que, bueno, nada, me agarró así como muy fuerte, y que ella me escribió, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y le puse, estoy atravesando la oscuridad. O sea, realmente entendí a lo que se refería, ¿no? Y digo, hay muchas madres que seguramente no lo pasan, hay muchas que sí. Entonces, digo, entender que no estás sola, que muchas pasamos por esos procesos y que, nada, y que está bien, digo, ¿no? Como que hay que pasarlo, hay que atravesarlo, y que está bien hablarlo, visibilizarlo, tener esta compañía. Yo ahora lo pienso y también digo, uy, qué bien me hubiese venido a tener una dula. Yo en ese momento como que no conocía o no tenía el alcance, o también pensé que en mi entorno familiar como que me iba a servir, y tuve acompañamiento, pero no es lo mismo que tener a alguien que esté específicamente pensando en tu bienestar, ¿no? En cómo te estás sintiendo, en cómo estás, que te dé como esa, no sé, como esa mirada amorosa, ¿no? Sí, Así que me aparte esto parece... de validar, ¿no? Lo que estás sintiendo, que está bien, esto que vos decís, ¿no? O sea, que
que te pueden pasar millones de cosas y que cada sentimiento es súper válido y que es importante atravesarlo, que no hay mucho con esto de que la mujer no tiene que llorar, porque si lloras le pasás la angustia al bebé, por ejemplo. Y entonces como que se guardan muchas cosas que siempre terminan explotando por algún lado, ¿no? Cuando uno se guarda las cosas, tarde o temprano salen en otras situaciones y qué sé yo. Entonces es súper importante que haya alguien que te diga, bueno, está bien, tenés ganas de llorar en este momento, te sentís así, bueno, dale, o sea, llorá si querés. Pero porque son emociones que se transitan, digamos. Una cosa es esto, ¿no? De poder transitar. Después, bueno, hay situaciones que quizás son un poco más complejas, que pueden derivar en una depresión y demás, que quizás requieren un poco más de observación y de atención, pero esta fluctuación de emociones en el puerperio es sumamente válido y está bueno poder atravesarlas. Y Celi pone por el chat que tiene una amiga que dice que en el puerperio hay que ver la luz en el fondo del túnel. Y qué lindo escuchar hablar de estos temas y te agradece, María. Aprovecho Gracias. eso, no sé, que ya estamos cerrando, si alguien más como quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, también eso, aprovechando que somos no tantas, si alguien quiere abrir el micrófono, está eso habilitado también. Bueno, también les comento, bueno, estuvimos grabando el encuentro, así que se los vamos a pasar después por si quieren compartirlo, si alguien se suma un poco más tarde. Y bueno, ya si no hay comentarios, ¿les parece ya que vayamos cerrando? Mariana, agradecerte un montón por que hayas venido hoy a contarnos, bueno, sobre tu trabajo, sobre vos. Muchísimas gracias y a todas las personas que se sumaron también. No sé si ya se inscribieron a los próximos encuentros que tenemos, pero también les vamos a estar mandando todo, así pueden sumarse. No sé si Mariana o Carolina quieren decir alguna palabra de cierre antes de cerrar este espacio. Yo quería agregar una cosita más, que es esto de que también desmitifiquemos que estuvimos hablando de la maternidad en general y de todo lo que tiene que ver con la maternidad y lo que atraviesa a las maternidades y a los roles de cuidado en general, y que muchas cosas que, digamos, que por tener una discapacidad, si bien uno quizás necesite algún tipo de apoyo y acompañamiento y haya cuestiones específicas que tienen que ver con estos roles de cuidado y la discapacidad en particular, muchas cuestiones son generales y está bueno también poder verlo, ¿no? Que los temas de crianza y poder compartir, ¿no? Qué importante que en los grupos de crianza, por ejemplo, se vean familias con discapacidad, con y sin discapacidad interactuando, ¿no? Porque bueno, muchas cuestiones nos pasan a todos, ¿no? Nos atraviesan a todos en general. Sí, y también agrego como para cerrar, me parece que esto que decían de la pandemia y esto del confinamiento, justamente como que nos marcó y nos hizo más visible estos apoyos ¿no? que necesitamos las madres. Y que ahí todas necesitamos, hablo de todas, todos, ¿no? Digo, las tareas de cuidado en general
necesitamos de otras personas, de otros apoyos, ¿sí? Sea la institución educativa, sea ese familiar que de pronto ya no podía venir a darte una mano, digo, nadie podía trabajar, o sí, pero trabajabas en condiciones, ¿no? de un estrés extremo por estar criando y trabajando a la vez. Entonces me parece que ahí se marcó como, mirá, todos los apoyos que necesitas para poder criar y seguir con tu vida cotidiana, ¿no? Digamos, con tus obligaciones y demás. Así que creo que ahí se marcó un montón. Bueno, eso era lo que quería agregar, pero muchas gracias Mariana, muchas gracias Marisol y muchas gracias Dalia por este espacio y bueno, por este encuentro. Gracias a ustedes, Caro y Mariana. Bueno, y nos vemos y gracias a todas las personas que se sumaron. Gracias a todos por participar. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao. Adiós. Nos vemos.